Hoy en día, Iron Man es sin lugar a dudas uno de los superhéroes más queridos de la industria. Es interesante cómo el personaje que hizo su primera aparición en marzo de 1963 en el volumen 63 de Tales of Suspense, de la mano de Stan Lee, Larry Lieber, Don Heck y Jack Kirby, pasó de ser uno de los personajes rezagados de Marvel a la cabeza de cartel del universo cinematográfico de la misma. Entre muchas cosas, esto se debió a que los nombres con mayor peso de la editorial, como el Hombre Araña, los Cuatro Fantásticos o los X-Men, estaban en propiedad de Sony y Fox respectivamente. Aún así, la apuesta de Paramount rindió sus frutos, cuando Iron Man se estrenó en las salas de cine. La primera entrega del Hombre de Hierro resultó en un gran éxito, y ya con la idea de formar el universo cinematográfico de Marvel, el siguiente paso fue el Increíble Hulk, una película excelentemente hecha que superó a su predecesora. No obstante, la taquilla no la recibió de buena manera, resultando con una recaudación muy por debajo de lo esperado. Sin embargo, al tener ya encaminado el MCU, la siguiente jugada de Paramount fue lanzar la secuela del filme que lo inició todo, Iron Man 2. Iron Man 2 consiguió lo esperado en taquilla. Con un presupuesto mayor, igualó en porcentaje de ganancias a su antecesora. En su tiempo de estreno, el nostálgico 2010, la película fue un éxito rotundo, contando además con buenas críticas y una promoción gigantesca. A pesar de ello, años después, la que fue la película que encarriló la taquilla del MCU ha decaído bastante en cuanto a la opinión de los espectadores, siendo curiosamente la mayoría Rotens o inclusive fans acérrimos de Marvel, llegando a etiquetarla como el primer error de Marvel, bastante peor que la primera, sin sentido e inclusive desastre. Pero, ¿por qué sucede esto? Pues la respuesta es bastante sencilla: el universo cinematográfico. Jon Favreau dirigió Iron Man. Si bien estaba como director por encargo, consiguió plasmar su visión y estilo para concretar una película fenomenal. Al ver el éxito de la misma y con una secuela confirmada, Favreau ya tenía planificado un rumbo para el personaje. Sin embargo, al buscar hacer un universo compartido, los productores tomaron el mando y lo limitaron a seguir órdenes, con una libertad casi nula. De esta forma, el filme no tenía ninguna decisión artística o creativa, siendo completamente llevado por decisiones corporativas. Esto denostaba que la película sería un éxito comercial, pero al criticarla correctamente, quedaría claro que es un desastre. ¿O no lo es? El buscar que una película sea rentable comercialmente no es algo malo. Si bien el cine independiente y de autor demuestran tener una calidad impecable y ser en su mayoría obras maestras, el cine comercial e inclusive los blockbusters pueden tener una alta calidad y generar grandes ganancias. Steven Spielberg y Christopher Nolan son ejemplo de ello. Entonces, ¿cuál es el mayor problema con Iron Man 2? Ya que sí, verdaderamente tiene uno. ¿Eso la hace una mala película? No. En serio, me encantaría que esto fuese lo más bajo en la calidad del MCU, ya que a comparación de lo que entregan hoy en día, este filme hasta se percibe fresco. A pesar de los limitantes, la dirección de Jon Favreau está bastante bien. Es destacable que a pesar de las restricciones, Favreau hizo lo posible por mantener el nivel de su dirección. De hecho, lo deja claro desde la introducción del filme, donde nos presenta a Iván Banco, quien será el antagonista principal, su situación y sus motivos para buscar la destrucción de Tony. Todo representado a través de un montaje de fabricación de una réplica del reactor Arc. Aunado a lo anterior, es grato ver que al contar con más presupuesto, las escenas de acción mejoraron. Jon Favreau deja de lado el espectáculo sobrio de la primera película por un despliegue enérgico y por momentos balístico que es más espectacular y disfrutable.
siendo reforzado con la notable fotografía de Matthew Libaty y los efectos especiales, los cuales han envejecido de muy buena manera. No obstante, lo que hace al espectáculo lucirse completamente es que está dosificado. Las escenas de acción van de menos a más, consiguiendo que cada enfrentamiento sea más efectivo, iniciando cuando Iván irrumpe en Mónaco, siguiendo cuando Roddy toma posesión del Mark II, posteriormente el incomparable despliegue de Natasha, la Viuda Negra, en Hammer Industries, continuando con la persecución de Roddy y los Hammer Droides en la Stark Expo, que concluye con un gran enfrentamiento de Iron Man y War Machine contra estos últimos. Si solo hubiese sido eso, el espectáculo finalizaría por lo más alto, pero hay una batalla final contra Whiplash, que si bien debió ser la mejor, no estuvo a la altura. La música de John Debney no está nada mal, no llega a tanto como en la primera película, pero no decepciona, al igual que el resto de la banda sonora compuesta de grandes éxitos rockeros. Ahora, lo mejor del filme es sin duda... ¡Hey, Stan Lee! Es broma, pero siempre es sensacional verlo, aunque fue un cameo demasiado breve. Y en serio, Hugh Hefner en la primera y ahora Larry King, y también se conocían. Hablando en serio, lo mejor de la película es sin duda Mickey Rourke. Se luce completamente como Iván Banco. Este es el caso donde el actor consigue que el personaje sea superior a lo que en realidad es, ya que a pesar de no tener la mejor escritura, Banco destaca al dejarle claro a Tony que bajo ningún motivo se considera menos, siendo el mejor momento del personaje cuando Tony lo encara después del ataque en Mónaco. Banco no titubea y le hace ver a Tony su realidad, inclusive prediciendo lo que pasará, siendo Hammer quien va por Banco, liberándolo ilegalmente de la cárcel. El guión de Justin Theroux tiene diversas inconsistencias en la trama. Por momentos es conveniente y se salta varios errores en la continuidad y lógica del filme, siendo el más descarado el que tanto Roddy como Banco puedan pilotar una armadura sin haber practicado una sola vez, aunado a tener humor que por momentos desentona. Ojo, no es un desastre insalvable como el promedio actual, pero ocasiona que prácticamente no hayan momentos serios o dramáticos. Inclusive tiene canciones que ahora se usan para memes. ¿Lo quieres? ¡Tómalo! Y curiosamente, Hammer no es tan molesto como podría parecer en un inicio. No obstante, uno de los puntos más criticados es la actitud de Tony. Y sí, es evidente, se comporta como un parguela y es completamente irresponsable, dejando en el olvido toda la evolución de la película anterior. Y si bien está la excusa de la toxicidad del paladio en la sangre, por lo cual Stark pensaba que irremediablemente moriría, está demasiado sobrecargado. El mejor ejemplo de esto es la pelea con Roddy. Este momento, aparte de espectacular, debió ser trágico y dramático, al mostrar a dos grandes amigos combatiendo, siendo Roddy el que busca hacer lo correcto, y Tony el que ya no le importa nada porque considera que solo le quedan días de vida. Desafortunadamente, hay demasiado humor, resultando simplemente en un espectáculo. Habiendo dicho lo anterior, es evidente que el filme tiene sus defectos, pero ¿por qué esta película ha conseguido tanto rechazo últimamente? El mayor problema de Iron Man 2 es lo que más ha lastrado a las últimas entregas de esta franquicia, y eso es la fórmula del MCU. Decir que esta película creó esa fórmula es ignorante, ya que si nos remontamos a los 90s, esta se originó en las diversas películas de héroes de aquella época, siendo la más notable Power Rangers la película. Esta tiene las bases de la fórmula del MCU. Hay un héroe, aparece el villano, pelean, el héroe pierde y o hay algún tipo de conflicto, entrena para fortalecerse, asalto final contra el villano y el héroe gana.
y si el MCU siguiera solo estos parámetros, no estaría mal, pero no podían faltar en la fórmula las muletillas, tales como el cambio de actores, humor donde no va y por momentos excesivo, aunque en Iron Man 2 al menos sí es gracioso y no da cringe. Guiones inconsistentes, convenientes y sin un tono definido, personajes limitados, grandes actores desaprovechados, villanos con gran potencial desperdiciados y presentar personajes que serán importantes en papeles secundarios, en lugar de darles una película propia. Aunque bueno, en la actualidad prefieren darles series desastrosas. En serio es triste, porque con lo sensacionales que fueron sus dos antecesoras, bien se pudo hacer algo mejor. Al compararla con Iron Man es evidente, la primera película sabía balancear los chistes y el espectáculo con los momentos serios, solemnes e inclusive algunos dramáticos. En esta, el humor no está correctamente implementado, ocasionando que no haya muchos momentos para empatizar con Tony o los demás personajes. Y con Whiplash es peor. Lo mejor del personaje, el ataque en Mónaco y la conversación con Tony en la celda. Después de eso, se queda nerfeado y engañando a Hammer, y así aparecer con un traje para un último asalto que no compensa. Sin duda decepcionante, porque Mickey Rourke se esforzó para este papel, y se nota el empeño que le puso al personaje. Eso sí es desaprovechar a un buen actor. Iron Man 2 no es una película perfecta, y denominarla como la peor de la fase 1 es acertado. Pero a pesar de tener fallos de guión y también de raccord, la realidad es que es completamente grato ver una película del MCU que no es una mediocridad sin pies ni cabeza. Entiendo completamente por qué a muchos no les convence, pero el filme no es un desastre. Cuenta con excelentes efectos, una dirección destacable, unos rediseños sensacionales y algunos momentos de la trama que resaltan de buena manera, aunado a que nos brinda las primeras pinceladas de la reunión que presenciaríamos en 2012. Iron Man 2 es una buena cinta de acción y superhéroes, pero innegablemente es también la película que estableció la fórmula del MCU.